La brecha entre delincuentes masculinos y femeninos es increíblemente amplia. Por ejemplo, no deje que las estadísticas le hagan creer que la delincuencia es específica de cada sexo. La historia está llena de mujeres que han demostrado lo contrario. Desde una mujer cuyos asesinatos fueron tan macabros que algunos llegaron a especular que era Jack el Destripador, hasta otra que robó más dinero que bandas como Bonnie Namp, Clyde, John Dillinger y Vern Miller, juntos. En el vídeo de hoy vamos a ver a las 10 criminales femeninas más peligrosas. Y en el número 10 está una mujer tan malvada que era conocida como el infierno de Bell. 10. Belle Gunness. Aunque ampliamente conocida como Belle Gunness, esta criminal nació como Brynhild Paulsdatter Storseth el 11 de noviembre de 1859, en Noruega. Era la hija menor de una familia con 8 hijos, hijos de Paul Pedersen, cantero, y su esposa. Después de trabajar como sirvienta durante años, en 1881, Belle Gunness llegó a Estados Unidos procedente de Noruega, en busca de los proverbiales pastos más verdes. Aunque empezó como sirvienta, pronto desarrolló el gusto por la riqueza y el poder. Su camino hacia la fortuna comenzó con un matrimonio en Chicago que la llevó a ella y a su marido a abrir una tienda de golosinas. Poco después de abrir la tienda, cito textualmente, sobrevino la tragedia. La tienda y su casa se incendiaron misteriosamente, lo que les valió un cuantioso pago del seguro. Nadie sabe si Belle provocó el incendio o simplemente vio en él una oportunidad, pero eso fue lo que hizo que la pelota empezara a rodar para ella. Poco después, su marido falleció prematuramente de un fallo cardíaco. Antes de su muerte, la pareja tuvo 4 hijos, que en ese momento no eran más que potenciales bolsas de dinero del seguro para ella. En primer lugar, 2 de los niños tuvieron un final trágico por causas misteriosas, lo que le proporcionó aún más dinero del seguro. Después de esto, compró una granja que se convirtió en su base. Más tarde, volvería a casarse con un hombre que tenía 2 hijas. Desgraciadamente, ellas también corrieron la misma suerte y ella volvió a recibir el dinero del seguro. Más tarde, Belle se fijó en pretendientes adinerados a los que atraía a través de las columnas de amor de los periódicos. Uno a uno, estos hombres desprevenidos desaparecían sin dejar rastro. Tras sus desapariciones, se alzaron voces de preocupación, lo que llevó al hermano de uno de los pretendientes desaparecidos a iniciar una investigación. Cuando comenzó la investigación, Gunness ya había desaparecido. No obstante, la investigación condujo a escalofriantes descubrimientos. Cuando los investigadores llegaron a su granja, se vieron impulsados a realizar algunas excavaciones. Al principio, descubrieron 4 cuerpos, hábilmente troceados y envueltos en hule. Uno de ellos fue identificado como perteneciente al pretendiente desaparecido, pero a medida que continuaban excavando en su corral de lúpulo, seguían descubriendo cadáveres uno tras otro. Aunque Belle Gunness lo planeó todo, no lo hizo sola. Tenía un manitas llamado Ray Lamphere, al que despidió después de un conflicto. El ex manitas reveló más tarde una verdad impactante. Ella se había vuelto obscenamente rica. Según él, se había cobrado la vida de 42 hombres, amasando fortunas que oscilaban entre $1,000 y $32,000 por cada víctima. Cuando desapareció, había acumulado más de $250,000 con sus planes mortales. Para que lo sepas, eso equivale a más de $6 millones hoy en día. A lo largo de los años, Belle Gunness fue apareciendo por todo el país, lo que alimentó las especulaciones sobre su paradero, pero nunca se confirmó. Las investigaciones sobre sus cuentas bancarias arrojaron pocos resultados, salvo una pequeña cantidad que quedaba en una de sus cuentas de ahorro. Mientras tanto, en el lugar del crimen se descubrió un cadáver femenino sin cabeza, que algunos consideraron el de Belle, pero nunca se confirmó. En un intento por desentrañar la verdad, antropólogos forenses y estudiantes de posgrado de la Universidad de Indianápolis exhumaron el cuerpo sin cabeza el 5 de noviembre de 2007, con el permiso de los descendientes de Belle. Sus esperanzas se basaban en un sobre sellado que encontraron en la granja de la víctima y que podría contener ADN que pudiera compararse con el del cadáver. Lamentablemente, el ADN resultó insuficiente, lo que dejó sin resolver la identidad del enigmático cadáver sin cabeza, un escalofriante misterio que perdura hasta nuestros días. 9. Shashikala Ramesh Patankar. Fíjate en esta cara. Probablemente estés pensando que es esa mujer normal de mediana edad de tu barrio, pero nada más lejos de la realidad. Escucha, si se puede culpar a una sola persona de enviar a rehabilitación a 8 de cada 10 drogadictos de Bombay, esa es la Shashikala Ramesh Patankar, alias Baby, es un nombre que provoca escalofríos a quienes conocen el submundo de la droga de Bombay. Al principio se dedicaba a la venta de leche,
pero más tarde se metió en el mundo de las drogas, y lo que empezó como una pequeña operación de tráfico de estupefacientes la transformó en un personaje famoso, que reinó en el circuito de la droga de la ciudad durante 15 años. Pero, ¿cómo empezó todo? Nacida como Shashikala Mazgaonkar en el seno de una familia de 6 hermanos, la apodaban Baby, bebé, probablemente por ser la única niña de la familia. Hasta 1985 se ganaba la vida vendiendo botellas de leche en Worli, al sur de Bombay. Sus hermanos, que vivían cerca, se ganaban la vida como conductores. Ahora bien, según un sobrino suyo llamado Manish Mazgaonkar, Shashikala conoció a un traficante local en 1985 y decidió que traficar con drogas sería lo mejor para ella. Pero, ¿cómo o por qué conoció a un traficante? Resultó que su marido y su hermano eran drogadictos. Fue él a quien orquestó su suministro. Adéntranse así en el reino de los estupefacientes. En el año 2000, estableció contactos con traficantes de Rajasthan, empleando una astuta táctica para introducir contrabando en la ciudad. Escondía las sustancias ilegales en su estómago, hábilmente ocultas bajo capas de ropa, mientras transportaba descaradamente el cargamento ilícito en trenes. Y así empezó a hacer crecer su negocio criminal. De hecho, los rumores apuntan a que Patankar tenía profundas conexiones con la policía de Bombay. Entre 2000 y 2002, la policía de Bombay presentó 3 denuncias contra ella por posesión de estupefacientes. Sin embargo, a pesar de ser detenida en cada ocasión, consiguió salir bajo fianza y eludir a la justicia. Poco después de su puesta en libertad, tras la segunda detención, Patankar dio un giro inesperado en su periplo delictivo, transformándose en confidente de la policía. La policía de Bombay volvió a emitir un aviso de búsqueda, esta vez relacionado con la detención del agente Dharmaraj Kaloke en el caso de posesión de drogas. Operaba como intermediaria, adquiriendo drogas a traficantes para venderlas en Bombay, reveló un agente con información privilegiada. Con astucia, se quedaba con una parte de los estupefacientes puros y adulteraba el resto con sustancias inferiores, conocidas como ta'aka en el mundo del AMPA. Cuando devolvía el contrabando diluido al traficante original, alegaba que era invendible debido a su mala calidad. Aprovechando la oportunidad, avisaba a la policía y detenía a los traficantes desprevenidos. Este método le valió a Patankar una reputación temible en Rajasthan y en las regiones de Ratlam, Bhawani Mandi y Nimash, en Madhya Pradesh, ya que atrapó a numerosos traficantes de drogas entre las garras de la ley. Según fuentes policiales de Bombay, en los últimos 4 años ha acumulado propiedades por valor de más de 1.000 millones de rupias indias procedentes de su próspero negocio de narcóticos. Tras años buscándola sin éxito, fue capturada en 2015, pero poco después volvió a quedar en libertad. Pero desde entonces, los problemas de Patankar no han hecho más que multiplicarse. La policía de Dadar registró la declaración de su sobrino, Manish Mazgaonkar, quien alega que Patankar estuvo implicada en el asesinato de su madre en 1993. En estos momentos, nadie sabe dónde está. 8. Judy Buenoano. Nacida Judy Swelty, su problemático periplo comenzó en Texas con sus padres. A la tierna edad de 14 años, afloraron sus tendencias violentas, que la condujeron por un oscuro camino que acabó llevándola a prisión por un brutal ataque a su propia familia. Tras su puesta en libertad, buscó la redención en un reformatorio y acabó trabajando como auxiliar de enfermería. La vida pareció estabilizarse cuando dio a luz a su hijo Michael en 1961. Al año siguiente, se casó con un oficial de las Fuerzas Aéreas llamado James Goodyear, y juntos construyeron una vida en Orlando, criando a sus hijos. Trágicamente, James fue víctima de misteriosos síntomas a su regreso de Vietnam y falleció. Nadie sospechaba que Judy era la autora intelectual de su muerte, ya que cobraba importantes sumas de dinero de sus pólizas de seguro. Pero la sed de Judy por el dinero de los seguros era insaciable. En 1971, su propia casa ardió misteriosamente, lo que le proporcionó fondos adicionales. Poco después, comenzó una relación con Bobby Joe Morris, que trágicamente sufrió el mismo destino misterioso que James. El patrón se estaba volviendo inconfundible. Su hijo Michael, que se alistó en el ejército, también fue víctima de los siniestros planes de su madre. De camino a su nuevo destino, se detuvo a visitar a Judy, solo para experimentar un rápido deterioro de su salud. Los médicos descubrieron niveles alarmantes de arsénico en su sangre, lo que le dejó débil y acabó dándole de baja del ejército. En 1980, durante un viaje en canoa, la tragedia volvió a golpearles. Judy, James y Michael se encontraron luchando por sus vidas cuando la canoa volcó.
Mientras Judy y James lograron ponerse a salvo, Michael, agobiado por las abrazaderas metálicas de sus piernas, tuvo un trágico final. Aprovechando la oportunidad, Judy cobró una fuerte suma de su póliza de seguro de vida militar. Sin inmutarse por los horrores que había causado, Judy abrió un salón de belleza y encontró un nuevo interés amoroso en John Gentry, un hombre de negocios de Florida. Su compromiso parecía un nuevo comienzo, pero distaba mucho de serlo. Judy convenció a John para que se hicieran un seguro de vida, preparando así el escenario para su siguiente acto siniestro. Le administró píldoras con arsénico bajo la apariencia de vitaminas especiales, envenenando lentamente a su confiado prometido. Aún así, el hombre sobrevivió y dejó de tomar las vitaminas. Sin embargo, él no sabía que Judy era quien estaba detrás de todo, así que siguió con ella mientras elaboraba un nuevo plan. Acto seguido, el coche de John explotó misteriosamente. Por suerte, el hombre volvió a sobrevivir. Pero esta vez, la policía recibió el chivatazo y empezó a desenmarañar la red de engaños que la rodeaba. Los exámenes y las investigaciones descubrieron una serie de víctimas. Su hijo Michael, su primer marido, James Goodyear, y su antiguo amante, Bobby Joe Morris, todos envenenados por su perversa mano. En 1984, la justicia finalmente alcanzó a Judy Buenoano. Fue condenada por el asesinato de Michael y el intento de asesinato de John Gentry. Un año después, también fue declarada culpable del asesinato de James Goodyear. Fue condenada a 12 años de prisión por el caso de Gentry, a cadena perpetua por el de Michael y a pena de muerte por el de James. En 1998, a la edad de 54 años, Judy Buenoano se convirtió en una escalofriante estadística. La primera mujer ejecutada en Florida desde 1848 y la tercera mujer ejecutada en Estados Unidos desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976. Su reinado de terror había llegado a su fin, pero el recuerdo de sus crímenes a sangre fría permanecería para siempre. 7. Maria Licciardi. Entre las facciones rivales de las familias mafiosas italianas de finales de la década de 1990, destacaba el nombre de Maria Licciardi. Era una mujer de origen napolitano de unos 40 años. Ascendió hasta convertirse en la líder del formidable clan Secondigliano, una de las familias más influyentes de la camorra en las calles de Nápoles. El camino de Licciardi hacia el poder comenzó en el barrio de Secondigliano, al norte de Nápoles, donde nació en 1951. De 1993 a 2001 fue afirmando su autoridad dentro de la camorra, aprovechando las oportunidades que ofrecían las detenciones, encarcelamientos y desaparición de figuras masculinas del sindicato. Este periodo marcó un cambio significativo, ya que las mujeres empezaron a asumir funciones de liderazgo dentro de la organización. Cuando sus dos hermanos, Pietro y Vincenzo, así como su marido, Antonio Tegemi, fueron detenidos por las autoridades, ella tomó las riendas del control como madrina del clan Secondigliano. La astucia y el sentido práctico de Licciardi le sirvieron para supervisar diversas actividades ilegales, como la prostitución, el tráfico de drogas, el contrabando de cigarrillos, la extorsión y otras empresas ilícitas. En un mundo dominado por los hombres, participó en conversaciones, debates y tomó medidas decisivas al mismo nivel que sus homólogos masculinos. A finales de la década de 1990, Licciardi logró una hazaña notable al ganarse la confianza y el respeto de los jefes, conocidos como guapos, de 20 bandas criminales rivales de la camorra. Utilizando sus habilidades como negociadora, les convenció hábilmente de que la unidad y la cooperación producirían mayores beneficios y evitarían un derramamiento de sangre innecesario. Su influencia se extendió por Nápoles, lo que supuso un breve respiro para la violencia de la mafia en la ciudad. Sin embargo, esta nueva paz duró poco. Estalló un violento conflicto a causa de un importante cargamento de heroína procedente de Estambul. Licciardi, consciente del peligro que suponía esta droga impura y letal, tomó la fatídica decisión de rechazar el suministro y ordenó su devolución. El clan Lo Russo, una facción rival, desafió su autoridad, se apoderó de la droga y distribuyó el mortífero polvo en pequeños paquetes. Trágicamente, la potente heroína se cobró la vida de casi una docena de adictos que sucumbieron a sus mortales efectos en las calles de Nápoles. El clamor público y la atención de los medios de comunicación en torno a estas muertes llevaron a la policía a detener a varios delincuentes conocidos. La frágil alianza que Licciardi se había esforzado tanto en forjar se desmoronó, provocando una oleada de rebeliones entre clanes rivales de la camorra. En 8 días, su clan sufrió múltiples bajas, incluida la pérdida de uno de sus sobrinos. Ante tal adversidad,
Licciardi tomó represalias ferozmente, desplegando a sus pistoleros para vengar a su gente. Al menos 14 fueron declarados muertos como resultado de su venganza. Sin embargo, según los informes policiales, se cree que es responsable de la muerte de al menos 30 personas. En ese momento, la policía napolitana estaba decidida a llevar a Licciardi ante la justicia y comenzó a perseguirla con una orden de detención en 1999. Incluso después de asaltar con éxito a 13 jefes mafiosos, consiguió escapar. En 2001, fue finalmente detenida cuando la policía paró un coche en Nápoles y se sorprendió al verla allí. Más tarde fue condenada a 13 años de prisión y ha permanecido en la cárcel desde entonces. 6. Samantha Lewthwaite, nacida y criada en Aylesbury, Inglaterra, en el seno de una familia militar católica irlandesa, Samantha Lewthwaite fue descrita inicialmente como una chica tranquila, calmada y normal por sus conocidos. Pero todo eso empezó a cambiar poco a poco tras la separación de sus padres en 1994. Sus amigos contarían más tarde que estaba bastante afectada por la ruptura y que buscaba consuelo entre los vecinos musulmanes. Creía que los musulmanes tenían una red familiar mejor y más fuerte, y durante su adolescencia decidió convertirse al Islam. Fue un cambio significativo en su vida, pero entonces no mostró ninguna tendencia radical. La vida de Lewthwaite dio un giro drástico en 2005, cuando conoció y se casó con Jermaine Lindsay, a quien había conocido por Internet. Lindsay fue uno de los terroristas suicidas implicados en los atentados del 7 de julio de 2005 en el metro de Londres, donde se suicidó y mató a 26 pasajeros. En un principio, Lewthwaite condenó el atentado y expresó su conmoción por la implicación de su marido. Sin embargo, los acontecimientos posteriores levantaron sospechas sobre el conocimiento y la implicación de Lewthwaite en el terrorismo. Tras la muerte de Lindsay, se escondió con sus hijos y cortó el contacto con su familia. Sus movimientos se hicieron difíciles de rastrear y hubo rumores de que utilizó un pasaporte falso y asumió el nombre de Natalie Webb para recaudar fondos y establecer conexiones en varios países, entre ellos Pakistán, Somalia, Johannesburgo y Reino Unido. En 2012, Interpol emitió una orden de detención contra Lewthwaite por un cargo de posesión de explosivos en 2013. Las autoridades también sospechaban de su implicación en múltiples atentados perpetrados por el grupo terrorista Al-Shabaab, entre ellos un ataque con granadas en 2002 en Mombasa y el atentado de 2003 contra un centro comercial en Nairobi. Aunque no hay pruebas concretas que la impliquen como autora intelectual, las autoridades creen que puede haber desempeñado un papel importante en estos actos. Se hizo conocida como la Viuda Blanca durante este tiempo y ganó notoriedad como terrorista radicalizada. Se la acusa de ser responsable de la muerte de más de 400 personas, por lo que se la considera el enemigo público número 1. Pero a pesar de los esfuerzos por detenerla, Samantha Lewthwaite no aparece por ninguna parte. Primero, hubo rumores en 2014 de que había sido asesinada por un francotirador ruso, pero nadie pudo verificar las afirmaciones. Más tarde, se creyó que estaba escondida en Kenia o Somalia, pero esto también es especulación. Sin embargo, en 2022, su tío dijo que creía que estaba muerta, pero luego 2 analistas de seguridad afirmaron que lo más probable era que estuviera siendo atendida en un lugar remoto, en Tanzania o Somalia. Nadie parece saber si todo esto es cierto, pero lo cierto es que la Viuda Blanca aún no ha respondido por sus crímenes. 5. Amelia Dyer fue una célebre criadora de bebés y asesina en serie de la Inglaterra victoriana entre 1837 y 1896. Esta mujer es tan peligrosa que se la considera una de las asesinas más prolíficas de la historia británica. En caso de que se esté preguntando qué es la crianza de bebés, se trata de una práctica en la que las mujeres adoptaban niños no deseados a cambio de una cantidad de dinero, a menudo prometiendo proporcionarles un hogar seguro y cariñoso. Pero, por supuesto, esto rara vez ocurría, ya que los niños eran abandonados, maltratados o incluso asesinados. Dyer se formó inicialmente como enfermera y comadrona antes de dedicarse a la cría de bebés como negocio lucrativo. A menudo dejaba morir a los niños de inanición y abandono, utilizando jarabe mezclado con opio para mantenerlos tranquilos. Este jarabe se llama amigo de la madre, y eso es exactamente lo que no es. Eventualmente, Dyer recurrió a métodos más rápidos de asesinato para aumentar sus ganancias. Consiguió eludir a las autoridades durante años, hasta que un médico sospechoso denunció el elevado número de muertes infantiles bajo su cuidado.
Dyer fue detenida y acusada de negligencia, recibiendo una condena de 6 meses de trabajos forzados. Sin embargo, tras su puesta en libertad, volvió a dedicarse a la cría de bebés, esta vez evitando relacionarse con los médicos y deshaciéndose ella misma de los cadáveres para minimizar las sospechas. Cambiaba con frecuencia de ubicación y utilizaba alias para evitar ser descubierta. Los crímenes de Dyer acabaron saliendo a la luz cuando el cadáver de un bebé jalado en el río Támesis fue rastreado hasta su alias, Senora Thomas. Cuando las autoridades registraron la residencia de Dyer, descubrieron el olor de restos humanos en descomposición, pero, de algún modo, no se encontraron los cuerpos. Así que los investigadores volvieron al río y descubrieron el mal que se desbordaba por debajo. Allí se recuperaron varios cadáveres de bebés más, cada uno de ellos envuelto con cinta blanca alrededor del cuello. Dyer dijo que con la cinta blanca se podía identificar a sus víctimas. En 1896 fue juzgada en Old Bailey, donde alegó demencia como defensa. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad en menos de 5 minutos. Aunque solo admitió un asesinato, se calcula que Dyer probablemente mató entre 200 y 400 niños a lo largo de sus años de actividad. El 10 de junio de 1896 fue ejecutada en la horca. Quizá también le interese saber que ha habido especulaciones que relacionan a Amelia Dyer con Jack el Destripador, sugiriendo que las víctimas de Dyer eran el resultado de abortos chapuceros. Sin embargo, hay pocas pruebas que apoyen esta teoría y sigue siendo en gran medida infundada. 4. Enedina Arellano Félix. Enedina Arellano Félix nació en el seno de una familia involucrada en el narcotráfico en Mazatlán, Sinaloa, México, el 12 de abril de 1961. Sus padres eran Benjamín Francisco Arellano Sánchez y Norma Alicia Félix Zazueta, y tenía 6 hermanos y una hermana, todos ellos implicados activamente en el tráfico de drogas. A los 16 años, Enedina aspiraba a convertirse en reina del carnaval de Mazatlán. Sin embargo, su sueño se truncó cuando se supo que sus 2 hermanos, Ramón y Benjamín, estaban siendo buscados por los gobiernos estadounidense y mexicano por sus negocios con la droga. Enedina cursó estudios superiores y se matriculó en una universidad privada de Guadalajara, Jalisco, donde se licenció en contabilidad. A mediados de la década de 1980 ya estaba involucrada en los negocios de la familia, incluidas las actividades de blanqueo de dinero para el cártel. Tras la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y pariente de sus hermanos, nació el Cártel de Tijuana, también conocido como la Organización Arellano Félix. Fundado por la familia Arellano Félix, el Cártel de Tijuana fue considerado en su día uno de los grupos delictivos más grandes y violentos de México. Al principio, Enedina Arellano Félix ayudaba a sus hermanos en el blanqueo de dinero y la gestión financiera del cártel. Sin embargo, tras las prematuras muertes y encarcelamientos de sus hermanos, acabó asumiendo el liderazgo del cártel. En concreto, tras la detención de su hermano Eduardo Arellano Félix por la Policía Federal Mexicana el 26 de octubre de 2008, el Cártel de Tijuana se volvió cada vez más inactivo, lo que llevó a Enedina Arellano Félix a asumir el control total de la organización. Con la ayuda de su sobrino Luis Fernando, se convirtió en la líder suprema del cártel y supervisó todas sus operaciones. Como mujer culta, manejaba mejor el negocio y pudo evitar los escollos que llevaron a la ruina a sus hermanos. Según Robert Castillo, ex agente especial que dirigió la oficina de la DEA en El Paso, incluso antes de que ella asumiera el liderazgo, los miembros del cártel se referían a ella como la jefa. Una de las cosas que hacía de forma diferente a sus hermanos era que utilizaba un enfoque más discreto y evitaba recurrir a la violencia. Mantenía un perfil bajo e incluso había formado alianzas con otras organizaciones delictivas para garantizar el buen funcionamiento del negocio de la droga y minimizar los conflictos. Según funcionarios de la Administración para el Control de Drogas, DEA, y medios de comunicación mexicanos, Enedina Arellano Félix es uno de los pocos líderes femeninos que dirigen un cártel de la droga. Sus contactos históricos con proveedores de droga en Colombia han ayudado a mantener las operaciones de la organización hasta el día de hoy. 3. Parker Bonney. No caigas en la imagen romántica que los artistas han dado a Bonnie y Clyde. Esa pareja era todo lo malvada que se puede ser, pero Bonnie Parker era todo un personaje. Nacida el 1 de octubre de 1910 en Rowena, Texas, hija de Henry y Emma Parker, Bonnie no se parecía en nada a la mujer que acabó siendo. Tras la muerte de su padre en 1914, la familia se trasladó a West Dallas y allí Bonnie destacó como estudiante de honor en la escuela.
Incluso le apasionaba escribir poesía y leer novelas románticas. Sin embargo, a pesar de su baja estatura, 1,80 y 85 kilos de peso, se convertiría en una legendaria figura criminal. Bonnie conoció a Clyde Barrow en enero de 1930 y poco después comenzó su relación sentimental. Sin embargo, su relación quedó en suspenso cuando Clyde fue encarcelado apenas un mes después. Durante su encarcelamiento, Bonnie le escribió cartas rogándole que no se metiera en líos. Pero a principios de marzo, ella introdujo de contrabando una pistola en su celda que él utilizó para escapar después de causar muchos problemas. Pero, de nuevo, fue recapturado tras un robo en Middletown, Ohio, y enviado a la granja prisión de Eastham, en Crockett, Texas, en 1930. Ahora, Clyde fue liberado en febrero de 1932, pero esta vez salió con un mayor deseo de destrucción, y en cuanto a Bonnie, ella estaba más decidida que nunca a demostrarle su lealtad. Así, adoptó su estilo de vida criminal y juntos dieron a luz al caos. Bonnie y Clyde se embarcaron en un viaje constante, recorriendo varios estados como Texas, Kansas, Iowa, Oklahoma, Missouri, Nuevo México, Arkansas e Illinois. Sus actividades delictivas se intensificaron con el tiempo y sus encuentros con la ley fueron cada vez más violentos. En junio de 1933, Bonnie sufrió quemaduras graves al volcar su coche cerca de Wellington, Texas, pero fue atendida en una granja cercana. Durante su racha criminal, secuestraron a los funcionarios enviados a investigar el incidente y más tarde los liberaron en Oklahoma. En Alma, Arkansas, mataron al alguacil del pueblo. En Platte City, Missouri, mataron al hermano de Clyde y detuvieron a su cuñada. En enero de 1934, Bonnie y su hombre ayudaron a su cómplice, Raymond Hamilton, a escapar de la granja prisión de Eastham, lo que provocó la muerte de un guardia. Fue entonces cuando el jefe del sistema penitenciario de Texas y el gobernador recurrieron a los servicios del ex capitán de los Rangers de Texas, Francis Hamer, para localizar a la pareja. A mediados de 1934, Hamer y su equipo habían empezado a perseguir a Bonnie y Clyde. Uno de los asesinatos más descarados cometidos por el dúo tuvo lugar el domingo de Pascua de 1934 en las afueras de Grapevine, Texas. Abrieron fuego contra dos patrulleros de carretera que se habían detenido para comprobar el estado de su coche y los mataron. Según un testigo, Bonnie se acercó a uno de los agentes, le hizo rodar con el pie y luego le disparó otros 2 tiros en la cabeza a bocajarro, exclamando: «¡Mira! Su cabeza ha rebotado como una pelota de goma». Menos de una semana después, Bonnie y Clyde mataron a un agente de policía en Commerce, Oklahoma, lo que supuso su último asesinato. A partir de ese momento, Bonnie y Clyde huyeron constantemente perseguidos por las fuerzas del orden. El 23 de mayo de 1934, por la mañana, cayeron en una emboscada cerca de su escondite en Black Lake, Luisiana, y murieron bajo una lluvia de 167 balas. El cuerpo de Bonnie fue encontrado con numerosas heridas de bala, sosteniendo una ametralladora, un bocadillo y un paquete de cigarrillos. Clyde estaba apenas reconocible, empuñando un revólver. El coche que conducían fue trasladado a Arcadia, Luisiana, y sus cuerpos fueron entregados más tarde en Dallas. 2. Ma Barker. Ma Barker, originalmente conocida como Arizona Donnie Clark, nació el 8 de octubre de 1873 en Ash Grove, Missouri. Más tarde cambió su nombre por el de Kate Barker. Sus padres, Emmeline y John Clark, eran inmigrantes de Escocia e Irlanda. Tras la muerte de su padre, cuando ella tenía 7 años, su madre se volvió a casar con Reuben Reynolds, un hombre de leyes. Kate no se llevaba bien con su padrastro y se sentía maltratada en comparación con sus hermanastros. De niña rebelde, a Kate le fascinaban los forajidos del Medio Oeste, en especial la banda de los Dalton. Leía artículos en revistas sobre sus atracos a bancos y trenes. Su interés por criminales famosos como Jesse James desempeñaría un papel importante en su vida. Cuando llegó la Gran Depresión, formó con sus hijos la banda Barker Carpis. Esta banda se convertiría en la organización criminal más famosa de la época. Para que te hagas una idea de la locura que supone, en aquella época también actuaban otros criminales como Vern Miller, John Dillinger y Bonnie y Clyde. Pero lo más increíble es que la banda Barker Carpis consiguió robar más dinero que los criminales antes mencionados juntos. De hecho, 5 miembros de la familia Barker figuraban entre los delincuentes más buscados de la lista del FBI en la década de 1930. Se cree que Kate, conocida como Ma Barker, fue la impulsora de las violentas actividades de la banda en el Medio Oeste. Lo que hace que Ma Barker sea única en la historia criminal es que nunca fue detenida. Ni se le tomaron las huellas dactilares, ni fue fotografiada mientras cometía un delito.
No había pruebas físicas que la relacionaran directamente con actividades delictivas concretas. Sin embargo, controlaba una banda de unas 2 docenas de miembros que cumplían sus órdenes. El director del FBI, J. Edgar Hoover, la describió como una mujer dominante e inteligente que planeó fría y metódicamente el secuestro de 2 de los hombres más ricos del país. ¿Y quiénes eran esos hombres? El primero fue un cervecero millonario de Minnesota llamado William Hamger en 1933. Recibieron $100,000 de rescate, tras lo cual liberaron al hombre ileso. Solo un año después, secuestraron al banquero de St. Paul, Edward George Bremer. Paul Edward George Bremer. Como eran más grandes, pidieron el doble que antes y consiguieron no solo el dinero, sino la atención de todo el país. Bremer, que era amigo del presidente Franklin D. Roosevelt, habló del incidente en las famosas charlas junto al fuego de FDR. Las actividades delictivas de Ma Barker duraron más de 20 años, durante los cuales planificó y organizó meticulosamente las acciones de su banda. Otra cosa que organizaba era la asistencia a la iglesia de sus 4 hijos, Herman, Lloyd, Arthur y Fred. Pero todo llegó a su fin el 16 de enero de 1935. La policía pudo descubrir la ubicación de la familia de la banda tras capturar a Arthur Barker. Entonces, les siguieron la pista hasta su casa de Florida. Tras rodear la casa, dieron a la familia la oportunidad de rendirse, pero en lugar de eso, abrieron fuego. Así, los policías devolvieron el fuego utilizando ametralladoras, bombas lacrimógenas, etc. Los coches llenos de estudiantes de instituto de la zona no tardaron en acercarse para ver el tiroteo. El tiroteo duró 4 horas, el más largo de la historia del FBI. Según los informes, fue una sola bala la que mató a Ma Barker, que murió con una ametralladora en la mano izquierda. 1. Griselda Blanco, a.k.a. la Dama de la Mafia. Griselda Blanco Restrepo, alias la Dama de la Mafia, nació el 15 de febrero de 1943, en Colombia. Su infancia estuvo marcada por el abandono y los malos tratos. Tras ser abandonada por su padre, fue llevada a Medellín, donde creció en condiciones de pobreza y sufrió graves abusos físicos por parte de su madre, que al parecer era una prostituta alcohólica. Blanco vivió muy joven en la calle, donde conoció a su primer marido y mentor, Carlos Trujillo. Juntos, acabaron abriéndose camino ilegalmente en Nueva York, a mediados y finales de la década de 1960. A los 20 años, Blanco empezó a dedicarse a actividades delictivas que iban desde el carterismo y la falsificación de documentos de identidad hasta la participación en el tráfico de drogas. Poco a poco, fue ascendiendo hasta adquirir notoriedad como madrina del negocio de la droga en Miami. A lo largo de 37 años, su reputación como una de las narcotraficantes más famosas de Colombia creció junto a otras figuras infames como Pablo Escobar y Carlos Leder, del Cártel de Medellín. Griselda Blanco fue responsable de numerosos asesinatos, incluidos los de sus 3 maridos e innumerables personas que se cruzaron en su camino. Sus tendencias violentas y sus tácticas despiadadas le granjearon el temor y el respeto de sus contemporáneos. Se rodeó de un grupo de secuaces, conocidos como los pistoleros, que debían matar a alguien y aportar la prueba del acto, presentando una parte del cuerpo. La reputación de violencia de Blanco alcanzó su punto álgido durante la masacre de Dadeland, en julio de 1979, un suceso especialmente sangriento que tuvo lugar en un centro comercial de Miami. Esta cadena de sucesos provocó la muerte del capo de la droga, Germán Jiménez Paneso, su guardaespaldas y otras 5 personas. Sus crímenes y los despiadados métodos que utilizaba la convirtieron en un objetivo prioritario para las fuerzas del orden. Así, el 17 de febrero de 1985, la DEA la detuvo en su casa y la acusó de varios delitos. Inicialmente, fue condenada a 15 años de prisión, pero otros 3 cargos de asesinato en segundo grado le valieron condenas de 20 años que debían cumplirse simultáneamente. Aún así, fue puesta en libertad en 2004, tras sufrir un infarto en prisión en 2002. Sin embargo, el karma acabó con ella el 3 de septiembre de 2012, a la edad de 69 años. Estaba comprando carne en una carnicería de Medellín cuando fue asesinada a tiros por un motorista. Tras su muerte, Blanco se convirtió en objeto de fascinación en la cultura popular, con representaciones de su personaje apareciendo en varios programas de televisión y películas. Ahora ya conocemos a las 10 mujeres criminales más peligrosas. Si te ha gustado, dale al me gusta y suscríbete. Además, si te ha gustado este video, dale al siguiente que aparece en tu pantalla, porque ahí lo llevamos todo al siguiente nivel.